Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 111. Nota de autor original. Todo este arco será un avance rápido de información desde la perspectiva de diferentes personas. Siempre quise escribir algo así. Donde una guerrera inmortal dejará su marca en diferentes partes de la historia, convirtiéndose en una leyenda con el tiempo. Habrá muchos saltos en el tiempo. La línea de tiempo de este arco continuará desde 1407 cuando Maki dejó la tierra de Wano después de aprender a leer Poneglyphs y continuará hasta 1427, hasta el nacimiento de Rox de Shebeck. Todos los capítulos de este arco estarán escritos en perspectiva de tercera persona o como una historia histórica o un registro. Durante estos 20 años no me centraré en Maki. En cambio, me centraré en sus obras. Más otra cosa. La mayoría de las cosas que mencionaré serán del canon recopilado de la biblioteca de Ohara o de volúmenes de SBS. Gracias por leer. Arco. Algunos acontecimientos históricos importantes. 1. La historia de un joven gigante. Año 1407. Jaguar de Saúl era un niño que tenía muchos sueños. Desde la temprana edad de 8 años, que en realidad se consideraba muy joven para los hijos de gigantes, soñaba con salir al mar. Pero él era un poco diferente de otros niños gigantes que solo admiraban la fuerza de los otros guerreros gigantes. Creía en la paz y la justicia. Es por eso que, aunque admiraba a los piratas guerreros gigantes creados por Dory y Broggy, no quería unirse a ellos en el futuro como todos los demás niños de su edad. Pero cuando tenía 10 años conoció a un humano que visitó el Bath después de recibir la invitación de Dory y Broggy. A diferencia de otros humanos que viven en el Bath, la mujer invitada por los capitanes piratas guerreros gigantes era diferente. A diferencia de otros humanos, Dory y Broggy respetaban a la mujer. Por curiosidad infantil la desafiaron a una pelea. Saúl confiaba en su propia fuerza. Incluso si es solo un niño de 10 años, podría derrotar fácilmente a los humanos adultos en la isla. Así que estaba seguro de su victoria. Pero ni siquiera pudo hacer que la mujer se moviera de su lugar. Después de admitir su derrota, decidió convertirla en su nueva mentora. No fue fácil para él hacerla aceptar. Pero después de hacer muchas caras de cachorro pateado, lo cual no era nada lindo, la mujer llamada Maki finalmente aceptó enseñarle. Maki no estaba lista para llevar a Saúl al mar con ella. Saúl era muy joven y se lo consideraba un enano en los estándares de los gigantes. Entonces Maki decidió quedarse en el Bath durante el próximo año. Saúl siempre se sintió orgulloso, porque era el único niño que fue aceptado como discípulo por Maki. Cuanto más tiempo pasaba con su maestra, descubría que ella era incluso más asombrosa de lo que pensaba anteriormente. Podía leer fácilmente las escrituras en la extraña piedra sagrada roja en la posición del jefe de la tribu. Ella lo llamó Poneglyph y le prohibió mencionarlo frente a otros fuera de la isla. Era una especie de piedra super secreta que contenía la información que podía mostrarle a alguien el camino a la última isla del Nuevo Mundo. Era la isla que contenía la verdadera historia del mundo. En ese año, Maki le enseñó a Saúl diferentes artes marciales junto con el Haki. Saúl aprendió muchas cosas de ella. Si bien Saúl siempre sintió que Maki era una esclavista cuando se trataba de entrenar, ella siempre era amable con él cuando no estaban entrenando. Entonces, la impresión que Saúl le dejó a Maki fue, en general, buena. Además de diferentes estilos de lucha y el Haki, Maki también le enseñó muchas otras cosas, como cómo pescar un pez y cómo cocinar. A Saúl le encantaba cuando Maki solía contarle diferentes tipos de historias durante el descanso durante las noches de luna llena. En solo un año, Maki se convirtió en la segunda figura materna de Saúl. Recuerda, no importa en qué situación te encuentres, nunca te arrepientas de tu elección. Sigue adelante. Nos vemos. Esas fueron las últimas palabras que Maki le dijo antes de dejar la isla. Ese día, Saúl lloró mucho. Pero estaba decidido a pararse orgulloso frente a su maestra la próxima vez que la encontrara. Fue una promesa silenciosa hecha por Jaguar de Saúl.
Maki no solo le enseñó a pelear, sino también a proteger. Ella nunca intentó influir en las creencias fundamentales de Saúl. Pero siempre apoyó sus pensamientos e ideas, solo corrigiéndolo a veces cuando Saúl no estaba en el camino correcto. Entonces, ahora con su partida, Saúl encontró una nueva determinación. La determinación de perseguir su sueño de paz. En el futuro, este encuentro iba a cambiar muchas cosas. El entrenamiento de Saúl con Maki no solo le dio un impulso en fuerza, sino también un nuevo ideal y determinación. Lo prometo. Pase lo que pase, nunca me arrepentiré de mis decisiones. Gritó Jaguar de Saúl al barco que desaparecía en el horizonte con todas sus fuerzas. El Aki de Conqueror estalló en cuarto lugar cuando otro D despertó su voluntad. Sin que él lo supiera, a lo lejos, Maki sonrió levemente cuando sintió el color del Rey Supremo en la distancia. Dentro de 50 años, Saúl se embarcará solo en el mar. Junto con el Dr. Clover, explorará el mundo. No les importará el mundo caótico. Sino que seguirán su propio sueño. Más adelante en su viaje, una joven entusiasta llamada Nico Olivia se unirá a ellos. Y dejarán su huella en la historia como los 3 grandes arqueólogos del futuro. Pero esa es la historia de otro tiempo. Capítulo 112. La historia de un doctor en el Azul del Norte. Desde que Trafalgar Maroon se enteró de que su verdadero nombre es Trafalgar de Maroon, su vida se ha vuelto más complicada. Antes de que su único miembro de la familia, su bisabuela, muriera de vejez, le contó cuál era su verdadero nombre. Es Trafalgar de Maroon. Pero habían ocultado la D de su nombre para escapar de las garras del gobierno mundial. Su abuela no le contó los detalles, pero si quería sobrevivir, se suponía que debía mantener esa D en secreto. En aquel entonces no cuestionó a su bisabuela. Al menos no en su lecho de muerte. Pero siempre estuvo en su mente cómo una simple carta puede afectar la vida de una persona. Pero su sueño no era buscar la respuesta a esa pregunta. Su sueño era convertirse en médico y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Quería estandarizar los medicamentos para que en todo el mundo solo se pudiera producir un tipo de medicamento. Habría resuelto muchos problemas. Por eso, después de completar sus estudios, vino a Flambence. Un reino en el norte azul originalmente popular por sus instalaciones médicas. Debido a su conocimiento y precisión, Maroon logró convertirse en uno de los mejores cirujanos y especialista en medicina en toda la isla. Después de hacerse famoso, trató de reunir médicos de diferentes campos con grandes expertos en su propio campo y compartió su idea sobre un estándar médico común. No solo ayudará a los médicos de todo el mundo a aprender y estudiar medicinas correctamente, sino que también ayudará a muchos pacientes que no reciben la medicina adecuada de los médicos locales. Al principio, la idea se enfrentó a cierta resistencia por parte de algunos médicos mayores a quienes no les gustaba el hecho de que alguien más joven que ellos haya alcanzado grandes alturas que les llevó años de duro trabajo alcanzar. Pero después de un par de años de intentarlo, Maroon finalmente tuvo éxito en su idea. Muchos médicos de todo el mundo se dieron cuenta de la importancia y los beneficios de su idea. Algunos de los magnates de los negocios lo vieron como una oportunidad para abrir una industria farmacéutica y producir medicamentos que serían aceptados en todo el mundo. Esta era una idea de la que mucha gente iba a beneficiarse. Así que finalmente en 1407, bajo la supervisión del gobierno mundial, se forma el Consejo Médico Mundial. En ese mismo lugar también se aprobó la estandarización de algunas de las medicinas en todo el mundo. Ese año Maroon se convirtió en el presidente del consejo. Finalmente dio un gran paso hacia su objetivo. Durante un corto periodo de tiempo, Maroon tiene todo lo que quería en su vida. Riqueza, fama y una novia sexy, la doctora Trafalgar Maroon ha obtenido todo lo que un hombre común desea. Al año siguiente, a finales de marzo, recibió la buena noticia de que su novia estaba embarazada de un niño que lo llamaría padre en el futuro. Así que, tomándose un tiempo libre de su trabajo, Maroon estaba planeando su propia boda. Pero la vida no era justa. Al menos no para él. A mediados de diciembre de 1406, se encontró plomo ámbar, un mineral raro en Flevance. Esto sucedió cuando, después de un terremoto provocado por un deslizamiento de tierra, la parte sur de la isla se derrumbó el año anterior. Al año siguiente, se descubrió que las plantas de esa parte de la tierra tenían un hermoso tono blanco. Entonces, con la ayuda del gobierno mundial, la familia real buscó la razón de los fenómenos. Después de buscar en la parte sur de la isla, descubrieron una gran mina subterránea de plomo ámbar.
El plomo ámbar era un mineral natural que hacía que el suelo y las plantas de la tierra donde se encontró tuvieran un hermoso tono blanco, que se decía que era como un reino de nieve de cuento de hadas. Los productos que contenían plomo ámbar poseían una capa blanca brillante que lo convertía en un mineral muy codiciado, lo que llevó a las operaciones mineras en Flevance, lo que permitió que la economía de la ciudad floreciera. El mineral se usaría para colorear una amplia gama de productos, incluida la pintura de paredes, la cerámica, el maquillaje y las armas. En solo 6 meses, el crecimiento de la economía fue evidente. Pero durante este crecimiento, un paciente con una rara enfermedad de la piel apareció frente al doctor Trafalgar Maroon. Era la primera vez que Maroon veía una enfermedad de este tipo. Era similar a una rara condición genética donde la sensibilidad de la piel aumenta a un grado anormal. Pero el daño que se había hecho al cuerpo del paciente era claramente el efecto de un material altamente tóxico. Atrajo el interés de Maroon, que quería saber sobre el nuevo material tóxico. Así que incluso cuando su esposa embarazada quería toda su atención para ella, Maroon solía encontrar algo de tiempo para investigar sobre ese veneno específico. Después de mucho esfuerzo, Maroon finalmente encontró el origen del veneno. No era un veneno común. Era un efecto de veneno lento del plomo ámbar. La misma cosa que estaba haciendo que su país fuera muy próspero. Tras una investigación más profunda, Maroon descubrió la naturaleza venenosa del mineral cuando se expone a la piel. Si se deja desenterrado, el mineral es inofensivo, pero cuando se manipula, erosiona el cuerpo de adentro hacia afuera, aunque de manera bastante sutil y desarrollándose lentamente. Pero debido a la alta sensibilidad del paciente, el veneno ha actuado muy rápido en su cuerpo. Este fue un descubrimiento que podría cambiar la economía de su país. Pero como médico, Maroon nunca permitiría que la gente muriera. Así que trató de decirle a todos la verdad sobre el veneno del plomo ámbar. Pero antes de que la noticia pudiera publicarse, fue llamado por la familia real para discutir el asunto con ellos. Pero no fueron los únicos que estuvieron presentes. Una de las 5 estrellas mayores del gobierno mundial también asistió a la reunión a través de un caracol transpondedor de larga distancia. Pero estaba realmente sorprendido y disgustado cuando descubrió que el gobierno mundial y la familia real ya habían descubierto el efecto venenoso del plomo ámbar. Solo por codicia, habían ocultado el hecho a la gente común de Flevance. En ese momento supo que no podría regresar con vida. Le ofrecieron mucho dinero para mantener la boca cerrada y vender su investigación sobre el efecto venenoso del plomo ámbar. Por supuesto, como médico, nunca haría eso. Pero antes de su inevitable muerte, recordó las palabras de su difunta bisabuela. Los de son considerados enemigos naturales de los dioses. Así que nunca digas tu nombre completo delante de los demás. O te enfrentarás a muchos problemas. En ese entonces no entendía nada. Pero ahora sentía una necesidad indescriptible de gritar su nombre delante del anciano antes de morir. Mi verdadero nombre es Trafalgar. Bang. Pero justo cuando el agente del gobierno le disparó, alguien apareció frente a él y lo salvó. ¿Doctora asistente Kima? No era otra que la extraña doctora que se unió a su clínica como médica asistente hace 6 meses. Era una buena doctora con mucho conocimiento sobre diferentes tipos de hierbas medicinales naturales. Ella le había dicho que las cicatrices en su cuerpo eran el resultado de un accidente que ocurrió durante su infancia. Pero después de ver su fuerza esa noche, Maroon dudó mucho de sus palabras. 31 de diciembre de 1408. Todos los miembros de la familia real renunciaron a su cargo de gobernantes del reino de Flevance y el rey y la reina se suicidaron después. El famoso cirujano y médico, así como el canciller principal del Consejo Médico, Trafalgar Maroon, fue declarado nuevo rey de la isla. 5 años después, la verdad sobre la naturaleza venenosa del plomo ámbar junto con el descubrimiento de su antídoto se declaró al mundo entero. Pero esa es la historia de otra época. Capítulo 113. Mucho tiempo sin verte. 1409, agosto. La isla del Tambor, famosa por sus médicos, estaba llena de actividad. La razón era muy simple. Era la celebración anual para médicos y eruditos en medicina. Pero Curea, una de las doctoras introvertidas, estaba lejos de la celebración. A la edad de 26 años, Curea se había convertido en una de las doctoras más populares de la isla del Tambor. Era joven y hermosa. En su mejor momento, Curea había desarrollado uno de los cuerpos más curvilíneos y voluptuosos del mundo. Pero su belleza no era lo único en lo que sobresalía.
Su conocimiento sobre diferentes tipos de medicina superaba a cualquier médico normal de la isla. Pero incluso con su popularidad, no recibía ningún estipendio de la realeza de la isla del Tambor. La razón era muy simple: el rey anterior había sufrido solo por su presencia. Y aunque no pudo hacer nada, le quitó a Kurea las instalaciones normales disponibles para los demás médicos de la isla del Tambor. Ni siquiera se le permitió abrir una clínica en la ciudad. Entonces, su situación financiera no era tan sólida en comparación con los otros médicos de la isla. Pero no le molestaba. Para alguien como Kurea, el dinero no era importante. Ella continuó buscando el conocimiento por encima de cualquier otra cosa. Mientras todo el pueblo estaba celebrando el día anual, Kurea decidió visitar la tumba de su abuelo fallecido. Quería ofrecer el vino raro que había recibido de un paciente rico como regalo de cortesía el otro día. Cogiendo una pala para limpiar la nieve de la tumba y la rara botella de vino, Kurea caminó hacia la tumba de Rox junto con su mascota Husky recientemente adquirida. Pero cuando llegó a la tumba, se sorprendió mucho al encontrar la tumba completamente limpia. Mirando de cerca, encontró una copa de vino junto con otra botella de vino frente a la tumba. Kurea entendió una cosa muy claramente. Su perra hermana había regresado. Perra, porque desapareció durante 7 años sin noticias de ella. Ni siquiera intentó volver a contactar ni una vez en los últimos 7 años. ¿Quién más que ella ofrecería vino en la tumba de su abuelo? Mirando a su alrededor, no encontró a nadie cerca de la tumba. Sabiendo que Maki Kurea se daba cuenta de eso, no la habría pasado por alto con su haki de observación. A menos que estuviera tratando activamente de evitarla. Pero cuando estaba a punto de maldecirla con enojo, Kurea escuchó un leve crujido a su izquierda. Mirando en la dirección, encontró a una mujer desnuda saliendo del bosque. La mujer no llevaba nada más que un par de bragas. Por las cicatrices en su cuerpo, Kurea la reconoció de inmediato como Maki. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana? Cerca del bosque nevado, una fogata ardía brillantemente iluminando el bosque en una noche sin luna. Todavía no puedo entender cómo es que solo tu haki de armamento está pasando por alto mi defensa por completo. Maki se quejó acariciando el chichón que se había formado en su cabeza, cortesía de la ira de Kurea. Y todavía no puedo entender cómo te las arreglas para perder tu ropa de la manera más estúpida posible. Suspiró. Kurea suspiró y tragó la última gota de sake en la botella. ¿Me estás preguntando eso? Yo misma he estado buscando esa respuesta durante los últimos 22 años y aún no la he encontrado. Pero gracias por la ropa, por cierto. Te estoy cobrando 50 millones por eso, idiota. Esta es la primera vez que me visitas en los últimos 7 años. ¿Y solo apareciste para poder pagar tu deuda? Ni siquiera me contactaste una vez. Ambos se quedaron en silencio después de eso. Maki no tenía una excusa sólida para no contactarla o visitarla. Especialmente después de que consiguió el mirlo, podría haber viajado fácilmente a la isla del Tambor. Con la pose eterna, ni siquiera era tan difícil o consumía tanto tiempo. Ella simplemente no sabía cómo enfrentar a Kurea. Después de que ambas pasaran un largo tiempo juntas en silencio, el aroma de carne completamente cocida golpeó sus narices. Maki, que estaba girando la carne sobre el fuego, se dio cuenta de que ya estaba cocida. Lo siento. Maki se disculpó, ya que no quería tener una cena incómoda. Te extrañé. Kurea se puso de pie mientras iba a preparar la carne. Entonces, ¿planeas quedarte aquí por un tiempo o irte de inmediato? Kurea le preguntó a Maki. Estoy planeando quedarme aquí por un par de meses. Después de eso, me iré de nuevo. Le dijo Maki. Me lo imaginé. Después de eso, no intercambiaron palabras entre ellas mientras comían su cena en silencio. Ambos sabían que el otro disfrutaría de su compañía de esa manera. Así que permanecieron en silencio. Durante los siguientes 2 meses, Maki se quedó en la casa de Kurea y adquirió más conocimiento sobre medicinas y enfermedades, antes de despedirse de Kurea. Capítulo 114. Estoy aquí de nuevo, con una de las partes más crueles y ocultas del mundo de One Piece. Puede que esto resulte un poco perturbador, pero espero que el final sea satisfactorio. Un lobo disfrazado de oveja. La Santa Iglesia, una de las organizaciones de caridad más populares en todo el mundo. El gobierno mundial ha estado declarando a los dragones celestiales como los únicos dioses vivientes en el planeta. Pero cuando la gente tiene esperanza y cree, tarde o temprano esa esperanza tomará forma física.
Hace 300 años, un hombre rico y benevolente abrió una organización de caridad conocida como la Iglesia. Su principal objetivo era proporcionar a la gente un camino para vivir una vida normal y feliz en el mundo caótico. Desde una pequeña isla en el oeste azul, la Iglesia difundió sus enseñanzas y creencias al resto del mundo. Fue un momento en el que el gobierno mundial tuvo que asesinar al hombre para detener el aumento de su influencia. Pero incluso después de su muerte, la creencia de ayudar a los demás permaneció en la gente en la forma de la Iglesia. Después de siglos, este tipo de creencia ha disminuido mucho. Pero la creencia todavía estaba viva en algunas personas. En cierta isla en la Gran Línea, una monja llamada Carmel encontró una de las iglesias más grandes en la cima de la montaña solitaria de esa isla. Muchos nobles generosos donaron una gran cantidad de dinero a la hermosa joven monja. Por supuesto, la monja tuvo que convencerlos un poco antes de que donaran el dinero. Pero después de mucho esfuerzo a la temprana edad de 22 años, la monja Carmel fundó una iglesia en el año 1407. Han pasado 4 años desde entonces. La monja Carmel se ha vuelto muy popular no solo en esa isla sino también en todas las islas vecinas. La razón principal fue su trato a los huérfanos. La monja Carmel ha dado comida, refugio y ropa a muchos huérfanos. Pero eso no fue todo. Se dice que muchos nobles tensos y crueles que generalmente escupían a los plebeyos sin dudarlo, solían inclinar la cabeza frente a la monja y donar una gran suma de dinero a la iglesia. Ella era como una figura sagrada que había venido directamente de los cielos para dar salvación a los humanos en el planeta. Estas eran las cosas que Ima tenía. ¿Qué hay de la amable monja Carmel? Esa fue la razón por la que cuando sus padres fallecieron de una enfermedad desconocida, decidió llevar a su hermano menor a la iglesia de la monja Carmel. Tenía la esperanza de que, incluso si la monja se negaba a acogerla por ser huérfana, al menos debería acoger a su hermano menor, que tiene apenas 1 año y medio. Afortunadamente, la monja Carmel era más amable de lo que la gente decía. Al menos esa es la impresión de Ima durante los primeros meses en la iglesia. Todo era arcoíris y sol. Si bien algunos de los niños mayores como ella tenían que hacer algunas tareas menores, no era nada comparado con el trato y el amor que recibían a cambio. Pero había un cierto problema. Incluso a la edad de 6 años, Ima era una niña bastante inteligente. A medida que pasaba más tiempo en la iglesia, se daba cuenta de que había algo mal en la iglesia. Cada mes, algunos de los niños eran adoptados por diferentes personas. Y cada mes, la monja Carmel encuentra más niños que necesitaban ayuda. Para un extraño, era muy normal. De hecho, la gente común que visita la iglesia elogia el acto noble. Pero alguien que había estado observando todo esto de cerca, Ima, se dio cuenta de que esos niños no estaban siendo adoptados. No fue tan difícil darse cuenta, ya que ella había estado vigilando de cerca a las personas que vienen a adoptar niños de la iglesia. Las mismas personas vienen a la iglesia cada vez, con diferentes disfraces, lo que no fue tan difícil de descubrir. Pero una noche, Ima se enteró accidentalmente de la verdad que no debería haber conocido. Año 1411 en el calendario del mar. Ima, que tenía muchísima sed, se despertó en mitad de la noche. Pero después de ir a buscar agua potable a la cocina de la iglesia, cuando regresaba a su dormitorio, escuchó un gemido que provenía del piso superior. Pensando que alguien estaba sufriendo, Ima decidió ir a comprobarlo. Pero cuando fue al piso superior, descubrió que el sonido en realidad provenía de la habitación de las monjas. Al principio pensó en entrar a la fuerza, pero luego se detuvo. Sin saber la amenaza en particular, es una tontería ir de cabeza a cualquier situación. Así que decidió comprobar qué estaba pasando primero a través de los ojos de la cerradura de la habitación. Afortunadamente, era la noche de luna llena y la ventana de la habitación de la monja Carmel estaba abierta. La tenue luz de la luna era suficiente para ver lo que estaba pasando dentro de la habitación. Los ojos de Ima se abrieron de par en par en estado de shock. La monja estaba a 4 patas y el hombre que adoptaba a los niños del orfanato cada vez con diferentes disfraces le estaba haciendo algo. Era la primera vez que Ima presenciaba sexo. Obviamente estaba muy confundida. El hombre tiene un pene gigante adherido a su entrepierna y lo estaba metiendo bruscamente dentro del orificio para orinar de la monja Carmel. Mientras la monja gemía de dolor, su expresión bajo la luz de la luna indicaba que lo estaba disfrutando mucho. Ima, que no entendía lo que estaba pasando, se concentró en escuchar al hombre que seguía golpeando a la monja Carmel. Espero que esta tanda de niños sea lo suficientemente buena.
La última vez, de 8 niños, solo uno era elegible para el entrenamiento de CP. Y tuvimos que vender a otros y esclavos. El hombre le dijo a la monja. Gemido, no te preocupes. Esta vez tengo unas ovejas excelentes. Gemido, te garantizo que encontrarás al menos Gemido 5 de ellas elegibles para tu programa de entrenamiento de CP. Gemido, dijo Carmel entre sus gemidos. El hombre de repente la agarró del pelo y tiró de Carmel por el pelo mientras aumentaba la intensidad de sus embestidas. Cógetelo, perra de la montaña. Estoy segura de que mi polla es mucho mejor que la de esos nobles mocosos. Gemido, oh, sí. Gemido, gritó Carmel de placer. Al ver la escena frente a ella, Ima se puso a temblar. Mientras el miedo nublaba su mente cuando se dio cuenta de que los niños estaban siendo traficados todo el tiempo, el olor almizclado del sexo hizo que su mano se dirigiera inconscientemente hacia su flor sagrada. Y en el momento en que la tocó, un arco eléctrico pasó de su flor sagrada a todo el cuerpo. Chilló como un ratón sin poder controlar su boca. Pero ese sonido fue suficiente para el agente de CP bien entrenado que se había estado tirando a la monja en la iglesia. Después de eso, todo fue muy rápido para que Ima lo entendiera. Pero lo que entendió de toda la situación fue que el gato negro al que había salvado de ahogarse hace una semana, le salvó la vida y mató a la monja y al hombre. Pocos días después de la muerte de la madre Carmel, todos los huérfanos desaparecieron repentinamente de la iglesia de la montaña. Esto se convirtió en una noticia secundaria en el periódico publicado por el gobierno mundial. Capítulo 115. La destrucción de Tequila Wolf. Año 1415 en el calendario del mar. Tequila Wolf es un país en el East Blue. Es el sitio de construcción de un puente enorme, en lugar de una isla. El puente ha estado en construcción durante los últimos 600 años, a pedido de los nobles mundiales. La enorme hazaña está siendo llevada a cabo por varios esclavos que son criminales o personas de países que no están aliados con el gobierno mundial. Dado que la construcción del puente ha llevado alrededor de 700 años, la civilización tuvo que avanzar a medida que avanzaba el puente. Como resultado, hay muchas ruinas de campos de trabajo más abajo del puente. El propósito de esta tarea aparentemente imposible es conectar varias islas entre sí. Pero el propósito exacto siempre ha sido un misterio. Exactamente como las tierras sagradas de Mariejois, este puente fue la definición de la crueldad del gobierno mundial. El comienzo del puente fue una pequeña isla que ya se ha sumergido en el agua. Los habitantes originales de esa isla fueron llevados como esclavos para completar la construcción del puente y punto. Más tarde, muchos criminales de bajo nivel y personas secuestradas de países no afiliados al gobierno fueron llevados al puente para realizar el trabajo de construcción. El puente en sí era enorme. Era tan enorme que fácilmente podría acomodar a toda la población de los Cuatro Azules en el puente. Pero la pregunta principal era si el propósito del puente es conectar diferentes islas entre sí, entonces, ¿por qué se estaba construyendo un puente tan grande? La estructura resistente y la calidad superior de los materiales utilizados en la construcción indicaban claramente que el puente estaba destinado a sostener algo enorme. Pero la pregunta era ¿qué? Obviamente, la pregunta ha estado sin respuesta durante los últimos 600 años. Pero como este proceso de construcción se llevó a cabo bajo la orden del gobierno mundial, nadie se atrevió a cuestionarlo. Mucha gente en el pasado ha tratado de investigar. Pero todos ellos han desaparecido con el tiempo o por el esfuerzo del propio gobierno mundial. El trabajo del puente ha continuado sin interrupción sin importar las circunstancias. Muchos esclavos mueren cada año en el puente por agotamiento y falta de comida, pero nadie se preocupa por ellos, ya que sus cadáveres acaban pronto en el agua o son abandonados por otros. Cada año, los barcos del gobierno traen aquí una gran cantidad de personas secuestradas para continuar con las obras de construcción. La mayoría de ellas proceden de países que no están afiliados al gobierno mundial. Y cuando mueren por falta de comida y agua y por agotamiento, nuevos esclavos sustituyen a los antiguos. Simón era el director principal del Tequila Wolf. Su principal deber era vigilar a todos los esclavos y asegurarse de que no descuidaran su trabajo. A diferencia de las prisiones normales o de la esclavitud, aquí no se permite torturar a los esclavos por ningún otro medio físico, excepto para las obras de construcción. Anteriormente, cuando el gobierno mundial se enfrentó al problema de la falta de esclavos para las obras de construcción, se enteró de que el director y los demás carceleros torturaban y mataban a los esclavos para su propia diversión.
Entonces el gobierno introdujo una nueva regla que impide a cualquiera dañar a los esclavos por cualquier otro medio que no sea el trabajo de construcción. Así que los ha estado torturando con otro método. Ha estado trabajando demasiado mientras les da una cantidad mínima de comida, solo lo suficiente para sobrevivir. Pero ese día fue diferente a otros días. Por la tarde, muchas manos de sombra aparecieron en el suelo de la nada. Comenzó a liberar a todos los esclavos mientras capturaba a todos los marines y carceleros presentes en el lugar. Las manos de sombra se transformaron lentamente en algo sacado directamente del infierno. Se retorcieron y se transformaron en manos huesudas de tono negro con garras enormes. Ese día ocurrió una masacre en la cima de Tequila Wolf. La vista fue algo sacado directamente del infierno. Cada pozo de marines destrozado en pedazos sin poder resistirse. El alcaide intentó llamar y advertir al cuartel general sobre la situación. Pero nada funcionó. Todos sus intentos de comunicarse con la base de marines más cercana o el cuartel general de marines fallaron miserablemente. Al final, sin poder usar aquí, solo era un cordero esperando su turno para ser sacrificado. Al final, cuando terminó la masacre de los marines, solo quedaron vivos los esclavos junto con el jefe de guardia. No sabía qué les había pasado a los esclavos, pero de repente todos desaparecieron con esas manos de sombra. En el segundo siguiente, aparecieron muchas piedras brillantes de color rosa en la superficie del Tequila Wolf. Eso fue lo último que presenció el guardián antes de que todo se volviera blanco y luego negro. La destrucción de Tequila Wolf fue un golpe masivo para el gobierno mundial. Y lo más vergonzoso de toda la situación fue que no lograron encontrar a ningún culpable responsable de la situación. Al principio, los 5 ancianos sospechaban de cierta persona, que podía destruir islas con un solo ataque. Pero luego abandonaron la idea ya que descubrieron que ese cierto demonio está en la isla de la joyería en Grand Line. Tras una inspección más detallada, descubrieron que la destrucción del puente fue causada por explosiones masivas en cadena. La cantidad de explosivos necesarios para destruir el puente masivo como Tequila Wolf con algo que no está fácilmente disponible. Sin mencionar que estaban muy angustiados porque casi perdieron la única arma antigua que tenían en su poder. 1. Sin que el gobierno mundial lo supiera, Maki se tomó su tiempo para llegar a la isla de la joyería para recolectar todas las piedras Dina disponibles y luego usó sus poderes de despertar para hacer un trabajo caritativo en el enorme puente de Tequila Wolf. Maki logró despertar en su fruta del diablo en estos 4 años. Hablaré de ello en detalle cuando termine este arco. Capítulo 116. Formación de la Red Oak. 700 años después, 20 reinos que ganaron contra Joy Boy llegaron a formar el gobierno mundial. Mientras que la familia real de Arabasta decidió permanecer en su país, los reyes de todas las demás familias reales decidieron pasar a la línea roja y llamarse a sí mismos dioses del mundo, los dragones celestiales. A medida que el día de los ganadores reescribió la historia, los perdedores fueron perseguidos por los ganadores durante generaciones. La voluntad de De siempre ha sido un misterio. Según algunas especulaciones, es la voluntad que se opone a los dioses. Durante generaciones, aquellos que llevan el nombre de De fueron perseguidos por el gobierno mundial. Conociendo el peligro, casi todas las familias decidieron ocultar sus nombres. Pero en algunas generaciones, algunos niños se olvidan de la importante amenaza que representa ese De para su vida. Y la palabra gobierno nunca pierde esas oportunidades para erradicar el linaje de aquellos que llevan el nombre de De. En el año 1420 del calendario marino, la organización Cyberpol descubrió una organización llamada Dark Web. La organización se había formado recientemente. Hace unos 3 o 4 años aproximadamente. Pero incluso después de mucha búsqueda, no encontraron nada sobre el objetivo de la organización. El nombre Dark Web apareció a fines de 1416 en varios mercados negros, en todo el mundo. Al principio pensaron que vendría una nueva organización de contrabando. Pero pronto descubrieron una piedra rosa brillante con forma de huevo, que tenía el potencial de hacer estallar islas enteras. Era solo un trozo de piedra. Pero como Dark Web estaba tratando con estas piedras, inmediatamente se consideró una amenaza para el gobierno mundial. Pero no importa cuánto buscaron, no encontraron nada. La mayoría de los agentes que se involucraron en la búsqueda desaparecieron sin dejar rastro. Al final, los miembros exclusivos CP0 y CP9 se agregaron al programa de búsqueda. Pero al final nada funcionó. El gobierno nombró a la piedra brillante con un poder destructivo similar al de un arma antigua, la piedra Dina.
Dado que el origen del mineral natural nunca fue encontrado por el gobierno mundial, los 5 ancianos decidieron culpar a la Red Oscura por la destrucción de Tequila Wolf. Por lo que habían observado, era la única forma de destruir el puente masivo tan rápido sin que nadie se enterara. Los 5 ancianos sospechaban que cierta gata del infierno era la principal culpable. Pero no querían enfrentarse a ella directamente. En primer lugar, no pueden hacerle nada directamente. Y cuando se trata de alguien con tanto poder, las fichas de negociación como Curea se vuelven insignificantes. Además de eso, no tenían ninguna prueba sólida de que la demonio llamada Maki fuera la verdadera culpable. Y si por casualidad no lo era, entonces no querían atraer la atención de un individuo así hacia otra cosa poderosa como la Piedra Dina y una organización destructiva como la Red Oscura. Así que al final decidieron redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de información sobre la Red Oscura. En el año 1420, incluso desplegaron marines después de finalmente nombrar a la Red Oscura como una organización criminal que amenazaba la paz. El 3 de agosto de 1420, Marine finalmente declaró la existencia de Dark Web al mundo entero. Se emitió una recompensa de 10 millones de bayas para cualquiera que pudiera proporcionar información sobre los miembros de la Red Oscura. El monto de la recompensa será alto si la información es vital o significativa. Pronto sus esfuerzos dieron sus frutos y una cierta anciana llamada Marshall Dale se presentó para brindar información sobre la Red Oscura. A cambio de dinero, quería protección del gobierno mundial. Su demanda era perdonarla a ella y a sus descendientes a cambio de la información sobre la Red Oscura. Después de que los 5 ancianos aceptaron su condición, aprendieron muchas cosas sobre esta organización llamada The Dark Web. El líder de esta organización es alguien llamado Rox de Skid. El hombre está contactando secretamente a personas con D en su nombre y las está uniendo. Les estaba contando algo sobre la aparición del chico Joey de 100 años a partir de ahora. Si bien la información era muy significativa por alguna razón, los 5 ancianos decidieron enterrar la información junto con la anciana a 6 pies bajo tierra. El incidente de Tequila Wolf fue solo el calor. Fue la señal inicial de que la temperatura subirá y el viento se moverá hacia arriba creando una baja presión. Fue el comienzo de la tormenta que llegará dentro de 100 años. Los 5 ancianos, así como Imo, lo entendieron muy bien. Pero no pudieron hacer nada ya que Dark Web desapareció repentinamente del mundo después de que descubrieron sus verdaderos motivos como si la organización nunca hubiera existido para empezar. El gobierno decidió continuar la búsqueda durante los siguientes 7 años hasta que recibieron noticias sobre otro Rox de un cierto espía, a quien presumieron muerto, de la tierra de Wano. En el futuro cometerán un error que creará otra de sus peores pesadillas llamada Rox de Shebek. Pero esa es la historia del futuro. Sé que este capítulo debe ser muy confuso para muchos de los lectores. Así que déjenme decirles que este no es un evento canónico. Esta cosa fue completamente inventada por el lector. Quería darle a Rox un trasfondo de villano apropiado. No quiero que sea solo un loco que quería gobernar el mundo. Y este es el comienzo de la historia de Rox de Shebek, quien gobernará el mar en el futuro. Pero aparte de eso, la Red Oscura sobre la ejecución de Roger, así como la guerra en la cumbre. Las cosas se explicarán lentamente pero con detalle. Así que mi única petición es que esperen pacientemente y me dejen cocinar. Capítulo 117. El comienzo de una discusión sin sentido. Hey. Ha pasado un tiempo. Dorry miró a la figura que se acercaba. No era otra que su amiga Maki. De alguna manera, Saúl había recibido la noticia de su llegada antes que ellos. Y ahora llevaba consigo un garrote gigante y contundente, mientras caminaba detrás de Maki. Ya. Sí. Ha pasado un tiempo. Maki sacó un barril gigante de sake y se lo arrojó a Dorry sin esfuerzo. Gracias. Esperemos a Brody. Y luego podremos compartir el sake, maestro. ¿Puedo probar el sake? Le preguntó Saúl a Maki con ojos suplicantes. No, eres demasiado joven. Pero Maki se negó sin piedad. Ya. Espera una década más, Saúl. Podrás probar el placer de los piratas. Sake. Dorry se rió de buena gana y luego le preguntó a Maki. Por cierto, Maki, ¿qué te trae por aquí? Hemos intentado buscarte, pero nunca hemos conseguido nada sobre ti antes. Lo siento. He estado ocupada con muchas cosas y no quería contactar con nadie durante este tiempo, pero ha pasado un tiempo desde que me tomé unas vacaciones, así que aquí estoy. Por cierto, felicitaciones por tu nueva recompensa.
Maki sacó un par de carteles de recompensas. Dory y Broggy han obtenido recompensas de 2.000 millones de bayas cada uno. Y muchos otros miembros de los piratas guerreros gigantes también han obtenido sus propias recompensas. Actualmente, la recompensa combinada de los piratas guerreros gigantes es asombrosa, 6.169 millones de bayas. Los convierte en la tripulación pirata con la recompensa más alta en la era actual. ¿Qué? ¿Cuándo nos dieron una nueva recompensa? Dory estaba realmente sorprendido y sacó una lupa para leer el pequeño cartel de recompensa. Son 2.000 millones de bayas para cada uno de ustedes ahora. Maki dijo mientras Dory lo confirmaba. Ya. Es hora del banquete. Debe haber sido por nuestra acción cerca de su base marina G5. También le pateamos el trasero a un almirante en ese entonces. Ya. Los co-capitanes Dory y Broggy organizaron un banquete masivo. Toda la isla fue invitada al banquete. Era la celebración por su nueva recompensa. Todos reían y bailaban de alegría. Los chefs gigantes sirvieron cientos de tipos de platos. Incluso la pequeña población humana había sido invitada al banquete. Pero mientras el banquete se desarrollaba a toda velocidad, una curiosa niña humana apareció entre la multitud. Dory y Broggy estaban bebiendo junto con Maki. Hola, Capitán Dory. Capitán Broggy. Felicitaciones por su nueva recompensa. Dijo el niño cortésmente. Maki miró al niño con sospecha. Ya va. Qué niño tan educado. Gracias. Pero tengo una duda. Si ambos tienen la misma recompensa, ¿no significa eso que son igualmente poderosos? ¿O que alguien es más fuerte que el otro? Maki se volvió bruscamente hacia el niño cuando escuchó esa pregunta. El niño era el famoso perpetrador de los 100 años de duelo. Ya. Por supuesto que no. Puede que tengamos la misma recompensa, pero obviamente yo soy el más fuerte. Declaró Dory con orgullo. Ya va. Bonita broma, Dory. Pero ambos sabemos que yo soy el más fuerte. Broggy se rió de Dory. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Estoy bromeando? Broggy. Soy más fuerte que tú, y tú también lo sabes. Dijo Dory enojado. No lo eres. Replicó Broggy. Muy bien. Resolvamos esto con una pelea de gigantes a la antigua usanza. El ganador tiene razón y el perdedor no. Sugirió Dory. Maki miró con cara seria a los exaltados. Era una discusión sin sentido. Una discusión que continuará durante los próximos 100 años. Está bien, las reglas son muy simples. Cada vez que este volcán entre en erupción, ambos tendrán un duelo. Cada duelo durará solo 10 minutos. Deben determinar un vencedor dentro de esos 10 minutos. Y si nadie gana, entonces tendrán que esperar a la siguiente erupción del volcán. Este proceso continuará durante los próximos 100 años. Si para ese momento no logran determinar ningún ganador, entonces, como árbitro, declararé este duelo como un empate. Eso significa que ambos estarán empatados. Entonces, ¿están de acuerdo con esta condición? Preguntó Maki a los guerreros gigantes frente a ella. Después de que estallara su discusión, ambos decidieron resolver el asunto con una pelea al estilo de los guerreros gigantes. Al principio, Maki quería que dejaran de pelear. Pero luego, considerando el futuro, decidió no hacerlo. En estos 100 años, Dory y Broggy deberían permanecer inactivos. De esa manera, el gobierno mundial no estaría en guardia contra ellos. Entonces decidió dejarlos pelear, pero de manera controlada. Afortunadamente, Dory y Broggy decidieron convertirla en árbitro y elegir las reglas. Obviamente no iban a luchar en el BAF, así que los co-capitanes disolvieron temporalmente a los piratas guerreros gigantes y se fueron con Maki. Después de llegar a la isla llamada Little Garden, Maki decidió establecer algunas reglas importantes para su lucha. Ya. Está bien. Estoy de acuerdo. Dory estuvo de acuerdo de inmediato. Ya va. Yo también. Broggy lo siguió de inmediato. Está bien. Si no me equivoco, entonces las mini erupciones volcánicas ocurren cada 5 o 6 meses. Así que deberían tener muchas oportunidades de ajustar cuentas en 100 años. Los controlaré cada década, les dijo Maki. Y ambos estuvieron de acuerdo. Bueno, antes de que se vayan, tenemos una simple solicitud. Dory comenzó a hablar. Sabemos que esos tipos en el BAF son todos cabezas calientes. Sin nuestra presencia, esos tipos podrían intentar hacer algo estúpido. ¿Pueden vigilarlos?
Broggy terminó su solicitud. Está bien. Al menos puedo hacer eso, asintió Maki. Poco después de encontrar una cueva cómoda para ambos, se instalaron allí. Maki también les proporcionó muchas otras necesidades para vivir. Little Garden era un lugar perfecto para su vuelo. Dado que es una isla deshabitada, ningún marine va a revisarla. Sin mencionar que debido a que hay muchas especies prehistóricas que viven aquí, ninguna persona normal la trataría como un lugar de vacaciones. Así que era un lugar perfecto para su vuelo. Capítulo 118. Ejecución pública de gigantes guerreros piratas. Después de ser escoltados con éxito a su isla natal Elbaf, el resto de los piratas guerreros gigantes, sin sus co-capitanes, se disolvieron temporalmente. Pero la noticia de la desaparición de los co-capitanes gigantes de los piratas guerreros gigantes cayó en manos del agente CP9, Delta. Delta ha estado estacionado en Elbaf para recopilar más información sobre los piratas guerreros gigantes. Desde la última década, tanto los marines como los agentes del CP, estaban tratando de acabar con la causa de sus dolores de cabeza, los piratas guerreros gigantes. Pero sin importar que, los gigantes seguían siendo formidables. Especialmente la fuerza de los co-capitanes, Dory y Broggy, podía rivalizar fácilmente con la de un almirante. Entonces, en cada enfrentamiento directo, los marines perdían una gran cantidad de fuerzas. Por lo tanto, confiaron la misión a la organización CP. Estaban planeando recopilar suficiente información y usarla para emboscar a los piratas guerreros gigantes. Delta no era un gigante. Pero los gigantes eran personas curtidas en la batalla, que respetan la fuerza por encima de cualquier otra cosa. Delta se ha comido la gran fruta y ha logrado entrar en su sociedad después de demostrar su fuerza. Su historia de fondo es simple y sencilla. Fue intimidada por el poder de su fruta del diablo y huyó de la casa. Los gigantes la aceptaron como ciudadana de Elbaf. Pero entrar en los piratas guerreros gigantes no fue fácil. Así que atrapó con miel a su cocinero para obtener más información. Durante 5 largos años, esperó pacientemente, pero aún así no obtuvo ninguna fruta por su arduo trabajo. La razón era simple. Los gigantes eran ferozmente leales. Incluso después de atrapar con miel a su cocinero, no soltó ningún secreto importante. Finalmente, sin otra opción, Delta se casó con el hombre y se la cejió. Si bien la pella gigante era de otro mundo, Delta finalmente no pudo recopilar información vital ya que al día siguiente de su noche íntima, los guerreros gigantes zarparon nuevamente. Y cuando regresaron, los marines anunciaron 2.000 millones de bayas por cada uno de ellos como recompensa. Y poco después, Dory y Broggy comenzaron a pelear entre ellos por su cuenta por alguna razón. Después de que se fueron a tener un duelo lejos de la isla de Elbaf, Delta informó inmediatamente a los marines para preparar una emboscada para el resto de los piratas guerreros gigantes. Preparar una emboscada no fue tan difícil. Pero atraer al resto de los piratas guerreros gigantes a la emboscada fue muy difícil. Delta fue cautelosa debido a una mujer misteriosa en la isla. La mujer a la que incluso Dory y Broggy respetaban. No sabía por qué, pero cada vez que veía a la mujer, parecía temblar inconscientemente de miedo. Pero la mujer abandonó la isla de Elbaf después de quedarse 1 año y medio. Y Delta finalmente decidió comenzar su plan. Pero hubo un pequeño problema. Después de que los piratas guerreros gigantes se disolvieron, su marido abrió un restaurante en el Elbaf para el resto de los gigantes. En este año y medio, Delta experimentó muchas cosas maravillosas. Ella estaba recibiendo toda la atención de su marido. A pesar de que lo estaba haciendo por el bien de su misión, finalmente se enamoró de la pella gigante de su marido. Entonces, cuando la falsa noticia de que Dory y Broggy habían sido capturados llegó a los piratas guerreros gigantes, y el resto de los miembros zarparon para liberar a sus capitanes, Delta lamentó su decisión. Pero afortunadamente descubrió que la misteriosa mujer llamada Maki había regresado a Elbaf. Por el bien de la maravillosa pella, Delta traicionó al gobierno mundial y soltó todos los secretos sobre los planes de los marines para capturar y ejecutar al resto de los piratas guerreros gigantes, frente a Maki voluntariamente. Era un día soleado en la base de marines G5. Era la base exacta que los piratas guerreros gigantes destruyeron hace un par de años. Y el gobierno decidió reconstruir la base y usarla como campo de ejecución para el resto de los miembros de los piratas guerreros gigantes. Se prepararon guillotinas masivas para cortar las cabezas de los gigantes.
Los marines han perdido muchos recursos para capturar a los gigantes, por lo que querían hacer un espectáculo que pusiera en guardia a las demás tripulaciones piratas. Durante las últimas 2 décadas, los piratas guerreros gigantes han gobernado los mares de Grand Line. Tuvieron mucha influencia tanto en Paradise como en el Nuevo Mundo. Fue el período de tiempo más largo en el que los marines no pudieron someter a una sola tripulación pirata. Por lo tanto, los piratas guerreros gigantes se han convertido en una pequeña inspiración para el resto de los piratas. En otra línea de tiempo, la madre C.P. Carmel entró en el Elbaz para contrabandear a los niños gigantes. Pero en esta línea de tiempo, los piratas guerreros gigantes eran más fuertes y representaban una amenaza genuina para el gobierno mundial. Sin mencionar que la perra contrabandista de niños ya estaba muerta, cortesía de Maki. Entonces, los marines no tienen otro motivo. Solo querían asegurarse de que la ejecución ayudara a elevar la moral de los marines y desmoralizar a los piratas. El almirante de la flota junto con los 2 almirantes vivos y 15 vicealmirantes estaban presentes en el campo de ejecución. Pero aparte de ellos, una gran cantidad de marines se han reunido en la base de marines G5. Como querían hacer un espectáculo, tomaron medidas para que el público pudiera ver la ejecución. Se crearon áreas especiales para la realeza y la nobleza de diferentes países. Los marines vendieron entradas al público en general para ver la ejecución pública de los gigantes. Se prepararon platos flotantes adicionales para la multitud con menos presupuesto, mientras que se prepararon gradas adecuadas para los ricos. Para la realeza y los oficiales de alto rango de la marina, se prepararon lujosas cámaras panorámicas con aire acondicionado. Los marines tenían como objetivo recuperar su presupuesto anual de la ejecución pública. Pero pocos sabían que este espectáculo iba a pintar de negro el rostro de los marines durante el próximo siglo. Capítulo 119. La chispa mantendrá vivas las llamas. Historia principal. D es el apodo de nuestro antiguo enemigo. En los últimos tiempos, ha surgido con más frecuencia. Sin embargo, no es más que un eco débil. Aquellos que llevan el nombre ni siquiera saben su verdadero significado ahora. Estas palabras fueron dichas por el propio Imu. A veces realmente dudo del dios que me envió a este mundo. ¿Creó el mundo exacto del manga de Oda? ¿O hay algo más profundo sobre el llamado dios de los presagios? Suspiró Maki, pensó para sí misma. En estos últimos 15 años, ha hecho muchas cosas. Pero lo más importante que ha hecho fue unirse a Rox de Skid, el hermano mayor biológico de Rox de Kraken. El tipo tiene varios tornillos sueltos en la cabeza, incluso en el estándar de Maki. Es cierto, desde hacer estallar el lobo de tequila hasta atacar a los 5 ancianos e incluso las tierras sagradas de Mariejois varias veces, Maki ha hecho todo lo que cualquier persona normal debería considerar una locura. Pero comparado con lo que Skid había logrado en la oscuridad y solo, además, era una locura. Maki se volvió hacia el hombre de 3 metros que estaba a su lado. Todavía tenía sus dudas. Cómo un tipo como él había pasado desapercibido en toda la serie todavía era un misterio. Tomemos una copa. Probablemente esta sea nuestra última copa juntos. Nunca pensé que encontraría a alguien como yo. Rox me invitó a la cubierta. Era la noche de luna llena. Había algunas nubes, pero la cubierta del Blackbeard no estaba completamente oscura. No estoy segura de por qué estás tan ansioso por sacrificarte. Probablemente seas el único hombre que puede acabar con todo el gobierno mundial por ti mismo si le das suficiente tiempo. Maki le preguntó. Sí, esa es la cuestión. No tengo tiempo suficiente. Sin mencionar que estoy cansado. Ya tengo suficiente sangre en mi mano para llegar aquí. Puedo seguir adelante y completar mi viaje. ¿Pero a qué costo? Hasta ahora, el gobierno mundial ha suprimido por completo las noticias de mis acciones. Pensé que todo lo que he hecho se desperdiciaría. Pensé que nunca podría ganar. Pero luego te conocí. Ambos somos de nuestro encuentro fue en contra del destino. Pero ahora que te he conocido, solo quería irme con una explosión. Como te dije antes, aún no ha llegado el momento adecuado. La llama madre no puede ser manejada por una persona normal. Y además, esta será una oportunidad perfecta para que le dé una herida permanente al gobierno mundial. Van a hacer un espectáculo. Shaya. Este será un espectáculo. Un espectáculo que sorprenderá a esos bastardos. Un shock que tardará al menos 100 minutos en llegar. Años para recuperarse. La intención asesina de Skid era incluso mayor que el efecto de Lucky de su conquistador. HMPH.
Maki resopló y luego sonrió. Haz lo que quieras. Esto va a ser un gran espectáculo. La red oscura va a morir contigo. Pero quién sabe qué futuro depara. Estás a punto de cambiar la historia. Bueno, entonces salud. Maki chasqueó su botella de sake con Skid. El hombre que ha descubierto muchos secretos de Imu. La única persona en el mundo, a excepción de los 5 ancianos e Imu, que conoce el secreto de los círculos mágicos, año 1824, 30 de septiembre, base marina G5, Nuevo Mundo. Se han completado los preparativos para la ejecución de los restos de los piratas guerreros gigantes. Los piratas guerreros gigantes que han estado vagando libremente por el océano durante los últimos 20 años se han convertido en una gran amenaza para el gobierno mundial. Entonces, el gobierno, especialmente los 5 ancianos, decidieron hacer un espectáculo para restaurar su reputación. Se prepararon tan grandiosamente que el evento pasará a la historia. El gobierno ha estado publicando sobre la crueldad de los piratas guerreros gigantes y cómo la justicia prevalecerá tras su ejecución. Han invitado a muchas figuras importantes, miembros de la realeza y nobles, a presenciar la ejecución. Muchos plebeyos y hombres de negocios ricos también vinieron a ver la ejecución gastando su propio dinero. La hora de la ejecución se fijó a las 10 de la mañana. A las 8, los 10 prisioneros fueron llevados a la plataforma de ejecución. Dado que la fuerza de los gigantes era inmensa, fuertes vicealmirantes con frutas del diablo Zoan estaban a cargo de manejar a los gigantes sedentarios. A las 9 en punto, todos sus preparativos estaban completos. Los cuellos de los gigantes finalmente estaban bajo las enormes cuchillas de la guillotina. Todos estaban esperando que el reloj llegara a las 10. Pero a las 9:15, sucedió algo inesperado. De repente, el viento tomó velocidad. No había tormenta entrante. Pero la tormenta que estaba a punto de ser creada por un D iba a volar por los aires a todo el gobierno mundial. El viento veloz destruyó fácilmente la plataforma de ejecución junto con las espadas de ejecución y levantó a los gigantes como si fueran globos. Pero los espectadores y los soldados marinos debajo de la plataforma estaban completamente bien. El almirante de la flota de los marines saludó a sus dientes, ya que no podía hacer nada bajo la fruta del diablo logía despertada. Ante sus ojos, todos los gigantes desaparecieron en la nube, y ninguno de ellos logró detenerlo. Pero tan pronto como los gigantes desaparecieron, el viento se levantó de nuevo. Esta vez despejando a los soldados de la marina del medio de la plaza. Antes de que nadie pudiera entender nada, un círculo rojo llameante apareció en el medio de la plaza y con un fuerte rugido de trueno, una figura alta negra apareció en el medio de la plaza. No era otro que el gobernante del mundo, Imu, quien había sido invocado a la fuerza, a la tierra por Rox de Skid. Tan pronto como Imu apareció, Skid y Maki aparecieron a su alrededor instantáneamente, lanzando sus respectivos ataques. Imu, que fue tomada por sorpresa, fue inmediatamente cortada en pedazos. Tan rápido como apareció Maki, desapareció de nuevo. Ella tiene otros asuntos importantes de los que ocuparse. Mientras Imu se recuperaba del ataque, regenerándose tan rápido que avergonzaría a Muzan, Skid comenzó su gran discurso. Obviamente, todos estaban muy confundidos. Como nadie sabía quién era Imu, lo iban a considerar enemigos. Así que Skid no estaba preocupado por ser atacado, solo. Hoy es un gran día, amigos. Yo, Rox de Skid, los represento, el rey de este mundo, que se sienta en el trono vacío, el líder de los 5 ancianos en el gobierno mundial, el de los 20, la persona responsable de destruir lentamente nuestro mundo. Imu. La voz de Skid llegó a todas las personas presentes a través del viento. Por supuesto, Skid sabía mejor que nadie que solo hablar no serviría de nada. El gobierno mundial siempre ha sido el maestro en borrar la historia. Sabía que Imu y los 5 ancianos no dudarían en erradicar a todos los seres vivos presentes allí para mantener las noticias en secreto. Y como esperaba, Imu lo atacó con toda su fuerza. Comenzó a esquivar múltiples tentáculos negros en rápida sucesión. Pero en solo un segundo, la base de los marines detrás de él se convirtió en escombros por los ataques de los tentáculos. ¿Qué? ¿Ya no puedes teletransportarte de vuelta? Imu. Me aseguraré de que esta sea tu tumba. Skid sabía que sería inútil. Aunque podía invocar a Imu por la fuerza y cortar su conexión con los otros viejos por un tiempo, no duraría mucho. Después de todo, era un truco de una sola vez. Así que hizo lo que había venido a hacer.
Atacó con todas sus fuerzas. Maki se ha hecho cargo de asegurar la supervivencia de todas las demás personas presentes. La cantidad de personas puede ser pequeña en comparación con toda la población del mundo, pero cuando regresen, será imposible para el gobierno mundial encontrar a todos y cada uno de ellos en todo el mundo. Te llamas a ti mismo un dios. ¿Los dragones celestiales son dioses? No eres más que un impostor, Imu. Una imitación barata. Silencio. Imu rugió. Por primera vez en los últimos 700 años ha sido arrojado al suelo. Cometió un gran error al ignorar la amenaza llamada Rox de hace años. Pero ahora iba a corregir ese error. Con un rugido gutural, Imu cortó la habilidad de la fruta del diablo ligada a la sangre. Y en el siguiente instante, los 5 ancianos aparecieron en su forma monstruosa. A diferencia de Maki, a quien no pueden derrotar de frente, Rox era solo un insecto. Tan pronto como aparecieron sus leales perros, Imu intentó teletransportarse. Pero falló nuevamente. Tan pronto como Skid vio a los 5 ancianos, se rió maniáticamente. 2 de ellos lo ignoraron y se giraron para limpiar el desastre. Pero en un instante, todas las personas, excepto los 5, desaparecieron en el aire. Hola, soy yo, no el autor. Quería decirles que en donde en el título dice historia principal, yo tampoco sé qué significa, probablemente en un futuro lo explique, y también parece que este capítulo está afuera del arco anterior a algunos acontecimientos históricos importantes. Cuando se publique el siguiente capítulo o al menos sabremos si es el final del volumen 3 la era de Rox de Shebeko si empieza otro arco del mismo volumen. Más espero que les guste la historia, a mí me encanta esta historia. Nos vemos. Capítulo 120. Cambio en la historia. 700 años de guerra que nunca ha terminado. El año 1424 se considera el año negro del gobierno mundial. 36 países afiliados al gobierno retiraron su afiliación con la palabra gobierno. La organización de la Marina, que se consideraba como los miembros del gobierno mundial, quedó casi destruida. Más de 30 vicealmirantes dejaron la Marina y se convirtieron en piratas. Nadie supo qué sucedió. Pero el año estuvo lleno de caos. El gobierno mundial hizo todo lo posible para suprimir el caos. Los agentes del PC fueron enviados a matar a manadas. Algunos marines leales hicieron lo mismo. De 36 países, 7 fueron borrados del mapa, debido a la cortesía de las llamadas de Buster. Pero los intentos de erradicar a las otras naciones fracasaron miserablemente. El control que había sido establecido por el gobierno mundial se hizo añicos por completo. Las personas que habían olvidado todo sobre la Gran Guerra se vieron obligadas a repensar la postura del gobierno mundial. La guerra estalló en muchos lugares. Muchos sobrevivieron, pero algunos no. Pero al final, utilizando todos los trucos sucios a su alcance, el gobierno mundial logró suprimir las noticias de lo que sucedió en la base G5. Pero todos sabían que las noticias habían sido suprimidas. No completamente borradas. Después de que terminaron los 6 largos meses de caos, el gobierno mundial quedó paralizado. Más de la mitad de los marines se fueron debido a la carnicería creada por el gobierno mundial que superó incluso el caos propagado por los piratas. El número de piratas aumentó drásticamente. Todo esto sucedió por culpa del gobierno mundial. Aunque Rox de Skid murió, asestó un duro golpe al gobierno mundial, que tardará al menos un siglo en recuperarse. Incluso después de que terminara el Año Negro, el gobierno continuó cazando en secreto a todas las personas que estaban presentes en el campo de ejecución. Pero, por supuesto, un cierto gato negro continuó destruyendo sus planes. Aunque el gobierno logró suprimir la llama, nunca logró extinguirla por completo. A medida que salió el lado malvado del gobierno mundial, muchas personas comenzaron a cuestionar al gobierno mundial y su sistema. Los marines también se enfrentaron a muchos problemas para reclutar nuevos soldados, ya que la gente comenzó a dudar sobre el verdadero propósito de los marines. Para limpiar a las personas que habían visto a Imu, el gobierno mundial golpeó sus propias piernas con su hacha. Año 1427, 2 de diciembre, Isla Colmena. En un bar lleno de piratas, en la ciudad de Achinosu, una mujer alta estaba bebiendo alcohol tranquilamente en una esquina. La mujer era inusualmente alta. Y debido a las cicatrices en su rostro y el aire de peligro a su alrededor, los piratas en el bar la estaban evitando inconscientemente. Pero un anciano vino a sentarse a su lado. No sabía que serías mi cliente esta vez, dijo el anciano después de tomar un trago de ron.
Por otro lado, Maki vació su cuarta botella de vodka. Yo tampoco quiero tomar tus servicios, Márquez. Pero esta vez no tengo otra opción, dijo Maki lentamente. Yo tampoco estoy emocionado de trabajar contigo. Al igual que es mocoso calamar, no eres más que un problema. Suspiró. Entonces, ¿qué quieres esta vez, el gran señor demonio? El anciano llamado Márquez le preguntó a Maki. Quiero la información sobre la ubicación de la sangre de origen. Estoy dispuesto a pagar 1.000 millones por ella, dijo Maki con indiferencia. Apreciaría que no hablaras de eso tan a la ligera. Pero recuerda esto. Lo que pasó con Skip fue solo un accidente. Fue tu suerte que él se enterara de esa cosa. Yo solía ser su vicecapitán. Y esa es la única razón por la que lo sé. Pero si estás preguntando por su ubicación, entonces has venido a la persona equivocada. Pero antes de hablar más, dime qué sabes sobre la sangre de origen, preguntó Márquez a Maki. Kakan no mi. Una fruta del diablo de tipo paramecía que existió hace 700 años, durante el siglo del vacío. Esta fruta permitía al usuario tener un intercambio equivalente de cualquier concepto. Eso es todo lo que sé. Y usando una especie de tecnología antigua llamada sangre de origen, los monstruos de la cima han estado compartiendo la habilidad de esta fruta sin recibir ninguna reacción negativa. Así es como pudieron teletransportarse. Maki le dijo a Márquez. Suspiró. Entonces no te ha contado todo. Vayamos a un lugar privado. Te contaré sobre la noche en la que Rox de Skip perdió todo. Márquez le dijo a Maki y se puso de pie para salir del bar. En el año 1399, dos hermanos conocidos como los hermanos Rox fueron al mar como piratas exploradores de Ash Blue. El hermano mayor tenía 17 años, mientras que el menor tenía 13. Ambos hermanos tienen una pasión loca por la búsqueda de tesoros. Muchas personas con ideas afines, incluido yo, de todo Ash Blue se unieron a ellos en su esfuerzo. Mientras explorábamos varias islas en East Blue, durante más de un año, encontramos muchos tesoros escondidos en muchas islas deshabitadas. Después de nuestro éxito en East Blue, ambos estaban muy emocionados por explorar el resto de los mares. Pero antes de ir a Grand Line, el hermano menor quería ver el llamado puente más grande del mundo, el Tequila Wolf. El hermano mayor estuvo de acuerdo. El puente en sí mismo era un gran misterio a pesar de ser una de las principales razones detrás de la popularidad de East Blue. Pero lo que no sabíamos era la sorpresa que les esperaba. Como el punto de construcción del Tequila Wolf no tenía nada que explorar, decidimos ir al principio. El lugar donde se inició la construcción. A pesar de su importancia, la seguridad del gobierno mundial era deficiente. Así que logramos colarnos. De nuestros 7 miembros de la tripulación, 3 de nosotros, yo, el vicecapitán, Rox de Kraken y Rox de Skip fuimos a explorar los restos de la isla. Durante nuestra exploración de la isla llena de varios minerales costosos, al activar accidentalmente una trampilla encontramos un camino secreto en la isla estéril. Pero la trampilla también advirtió a los guardias estacionados en la isla. Sin ningún lugar a donde correr, 3 de ellos entraron por la trampilla. Y en ese momento todo cambió. La trampilla nos llevó a muchas escaleras. Después de bajar durante 3 horas seguidas, llegamos al final. Al final de la trampilla, encontramos un enorme cubo dorado y una enorme biblioteca. Y tan pronto como llegamos allí, alguien comenzó a gritar en la cabeza de Skid. Todavía no sé qué era. Pero le estaba causando mucho dolor. Los marines se están acercando y no tenemos otra forma de escapar. Pero de repente, Quid se puso de pie y, agarrándose las orejas, fue a un rincón de la habitación y presionó un área específica del estante de libros como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Pero tan pronto como lo presionó, una luz roja brillante me cegó por completo y me desmayé. Cuando me desperté, Skid estaba llorando a mi lado jurando destruir el gobierno mundial una y otra vez. Después de que me recuperé, nos separamos. Y durante los siguientes 5 años, no escuché nada sobre él. En ese entonces no sabía qué sucedió exactamente. Pero cuando regresó, me contó lo que sucedió ese día. Luego me invitó a su viaje para destruir el gobierno mundial. Y acepté. Verás, la sangre de origen era una tecnología creada para compartir el poder de las frutas del diablo útiles entre varias personas. Según Skid, fue inventada por el reino antiguo. En ese entonces, los 20 reinos, especialmente Imu y los 5 ancianos, habían robado algunas de sus tecnologías para usarlas en su contra. Y la sangre de origen era una de ellas.
Pero como no conocían el núcleo de la tecnología, no lograron utilizarla en todo su potencial. La isla donde el lobo de Tequila había comenzado era el lugar donde el antiguo reino había escondido una de sus armas antiguas, el Urano. Si bien el gobierno mundial descubrió Urano, desconocían los poneglyphs ocultos en ese lugar, así como la habitación oculta. Y, sobre todo, también habían escondido cierta cantidad de sangre de origen en esa habitación. En solo 5 años, Skid había logrado no solo descubrir una gran parte de nuestra historia, sino que también aprendió a leer los poneglyphs. Creo que conoces el resto de la historia. Márquez terminó su relato. Sí, respondió Maki. Aunque nunca logramos llegar a la última isla por nuestra cuenta, pero el conocimiento que encontramos es tan importante como nuestra verdadera historia. El conocimiento de la verdadera fuerza del gobierno mundial. Skid está muerto. Y con él, también la sangre de origen, dijo Márquez solemnemente. Entiendo. Creo que sé a dónde debo ir a continuación, dijo Maki mientras se levantaba de la playa. Final de arco. Algunos acontecimientos históricos importantes. Más.